Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Quiero que nos contes un poquito de Premium y luego nos vamos a ir para atrás a que nos contes un poquito cómo, pero empecemos, ¿cómo nace la idea de Premium? ¿Qué fue lo que te inspiró a comenzar tu empresa? Pues gracias por la oportunidad de estar acá. Un honor poder compartir con ustedes. Yo soy director de Premium Desarrollo Inmobiliario. Yo soy arquitecto. Tengo un MBA y una especialidad en finanzas. Y en realidad, pues nace desde que yo estaba estudiando arquitectura. Por supuesto, tenía pasión por la carrera. Soy súper apasionado por el diseño y la arquitectura y el arte y demás. Sin embargo, sí tenía desde la mitad de mi carrera como muy enfocado el tema de cómo hacer negocio con tu carrera. No solo ser un profesional. No solo ser un profesional y no solo realmente vivir de lo que... por supuesto, tienes que vivir de lo que te gusta, de lo que tienes pasión, pero cómo hacer de tu pasión algo rentable. Y es que eso es el punto, porque muchas veces siempre se nos dice, seguí tu pasión, seguí lo que te gusta hacer. En eso debemos ser, porque al final de cuentas nos convertimos en expertos para eso. Pero hay formas para hacer rentable lo que es tu pasión. Entonces, en realidad siempre me llamó la atención del tema de desarrollo como tal, no solo del diseño, sino que cómo rentabilizar el diseño. Y cuando pues, yo terminé de estudiar la carrera, me gradué, después, la maestría la saqué hasta después, no fui inmediatamente. ¿Y si te iba bien en la U? Así, ¿eras aplicado? Sí, me iba bien, me fue bien, pero porque realmente, pero te voy a contar, al principio yo estudié administración de empresas. Ok. Y estuve 2 años en la carrera. Bueno, originalmente me inscribí en agronomía, okay. Porque mi papá tenía fincas de café. Yeah. Y entonces yo dije, bueno, pues alguien tiene que seguir el hermano menor y nadie siguió eso. Y dije, pues yo voy a seguir el tema de las fincas. Y me inscribí en agronomía, nunca fui al primer día de clases, no me miraban como ingeniero agrónomo. Y después me metí en administración de empresas, estuve 2 años en la carrera de administración y me fue muy mal, pero muy mal. Porque no me gustaba. Sí. Y yo no me encontraba en eso. Después estudié arquitectura. En ese momento me acuerdo que se lo comenté a mi papá y le dije, voy a estudiar arquitectura. Y mi papá es arquitecto y me dice, estás loco que te vas a meter a arquitectura. No vas. Porque es una carrera de mucha disciplina y de mucho trabajo y todo. Pero bueno, pero me fue muy bien. Respondiendo a tu pregunta, me fue bien. Me fue bien porque realmente me gustaba lo que hacía. O sea, me pasaba desvelando y le dedicaba mucho, pero porque tenía pasión por eso. Claro, estabas disfrutando lo que hacías. Lo disfruté. Cuando terminé de estudiar, bueno, trabajé un tiempo por mi cuenta y luego entré a una firma de arquitectura muy importante. Te diría que tal vez en su momento, definitivamente la más importante a nivel de Centroamérica. Y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Son personas que a la fecha les honro mucho y les tengo muchísimo agradecimiento por todo lo que me dejaron en su momento. Y pues esta firma de arquitectos llegué a ser pues parte importante de ellos, al fin de cuentas, de manejar unas cuentas grandes y tuve la oportunidad de estar con personas que tenemos que aprender siempre a de quién tienes a quién tienes que respetar y a quién tienes que aprender, ¿verdad? Y a la fecha pues siempre tienes a alguien que admirar. Yo creo que ese es un principio de vida. Cuando tienes a alguien que admirar, vas detrás de eso y poniendo un estándar o una vara, ¿verdad? Para llegar a esa altura. Creo que es importante tenerlo todos. Para mí me marcó mucho porque me dio un carácter de excelencia, de aprender a trabajar con mucha excelencia con ellos. Y luego ahí fue donde me di cuenta que realmente lo que me gustaba era el tema de desarrollo más que el tema de diseño. Por supuesto que me encanta el diseño. En Premium tenemos la empresa de diseño arquitectónico que se llama Rafa Premium Arquitectos, que es una Premium Desarrollo Inmobiliario. En realidad es un grupo de Prem Group que lo que hace es, tenemos Premium, que es la desarrolladora, tenemos Rafa Premium Arquitectos, que es la empresa de diseño y planificación, tenemos una constructora también dentro de la empresa, tenemos Premal Holdings, que es una área financiera, y tenemos también Premia Realty, que es la inmobiliaria, que hacemos todo el tema de comercialización de nuestros propios proyectos y demás. Entonces es un grupo corporativo, pero que
Regreso al tema y es cuando estaba trabajando con esta firma de arquitectos, empecé a trabajar los proyectos de empresas de desarrollo y eran como los megaproyectos. Y ahí es donde me doy cuenta que lo que me gusta es el tema de desarrollo, todo el tema de comercialización, el tema de no solo el diseño, sino el tema comercial, el tema administrativo, financiero y demás. Y entonces entro a trabajar a una desarrolladora fuerte en Guatemala, en donde también me dieron la oportunidad de estar a la par de los directores generales, aprendiendo de ellos y aprendiendo todo el core del negocio. Y ahí es donde entonces decido estudiar el MBA y una especialidad en finanzas para precisamente aprender a enfocar todo lo que era esa arquitectura hacia Claro. algo comercial. Pero hay algo bien importante que estás diciendo y es todas las personas de las que estuviste cerca y que estuviste aprendiendo de ellos, como vos decís, siempre hay que buscar a quién le puedo aprender y qué le puedo aprender. Mira, eso es importantísimo. Yo creo que una parte fundamental en mi vida y tal vez una de mis palabras favoritas, si no es mi palabra favorita, es honra. Y quien me conoce siempre lo sabe y lo dice. O sea, y es, al final de cuentas, sí te digo, tienes que aprender a honrar a la gente que te da la oportunidad. Yo no nací en cuna de oro, ¿verdad? No nacimos tal vez con todas las oportunidades del mundo, ni tampoco heredé una empresa grande, ni nada por el estilo, sino que en realidad lo construí, lo fui construyendo poco a poco, con pasión, con un buen equipo de profesionales a mi lado, con colaboradores y demás. Sin embargo, algo creo que sí fue fundamental es reconocer quién está encima tuyo y a quién puedes admirar y ir tras de esa persona. O sea, decir, ok, dame la oportunidad de estar a tu lado un tiempo. Quiero aprender a hacer esto. Y reconocer, al final de cuentas, quién te puede enseñar. Y a la fecha, pues, debes de siempre honrarlo, ¿verdad? Hoy Claro. por hoy, tal vez muchas veces es tu competencia y ya sos competencia de ellos, pero al final de cuentas siempre queda ese agradecimiento, digamos. hay agradecimiento y bajas la cabeza y decís, claro, por estas personas yo estoy donde estoy, al Claro. final de cuentas, ¿verdad? Nadie nace sabiéndolo todo. Y la parte del equipo es importantísimo, que es lo que estabas diciendo ahorita también. La parte... La parte del equipo. Fíjate que yo he tenido muchas empresas, la mayoría han fracasado. Y hace poco me preguntaban, ¿cuál crees que fue la diferencia entre los proyectos que funcionaron y los que no? Y la diferencia creo que es el equipo. ¿Ah? ¿Qué tan importante crees que es? ¿Qué es eso? Es una... Perdón. Ok. Dale. Mira, definitivamente el equipo es fundamental, los colaboradores de la empresa o asociados, como les llamo yo, es fundamental tener no solo tú la confianza hacia ellos, sino que ellos también tengan que tener la seguridad de que están trabajando con un profesional de ética número uno y de principios y donde también ellos van creciendo y al final de cuentas tienen una promesa de desarrollo, ¿verdad? Cada quien, porque eso es lo que todos buscamos. Sí. Pero definitivamente creo que el equipo es fundamental. Ahorita que hablabas de por qué algunas empresas o algunos proyectos fracasan, mira, yo tengo un principio, nosotros lo tenemos ahí en la oficina y es siempre evaluamos, antes de entrar a un proyecto y evaluar un proyecto, tenemos una lista o un filtro de las cosas que vemos y definitivamente una de ellas, bueno, hacemos análisis de riesgo país, riesgos financieros, entorno urbano antes de desarrollar un proyecto, absorción de mercado, grupo objetivo, zonificación, o sea, un montón de análisis, pero dentro de todos ellos también hay unos que se llaman olfato, ¿verdad? Y aparte de ese es también la capacidad de equipo que tienes para cumplir con un proyecto de ese tipo, porque proyectos hay de todo tipo, ¿verdad? Hay de todo tamaño, pero también reconocer que si tienes el equipo adecuado para hacerlo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, como lo dices, o sea, creo que el equipo que te rodee definitivamente no sos solo tú, ¿verdad? Y así creo yo que como de alguna manera hubo gente que nos capacitó en su momento y de quien aprendimos, creo que al final de cuentas la vida se trata de eso, ¿verdad? Que
de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. O sea, Claro. eso creo que es un principio dentro de los profesionales, ¿verdad? De poder capacitar a tu personal adecuadamente y darle esas oportunidades que un día alguien te las dio. Interesante. ¿Y cuándo fue la primera vez que usted dijo, bueno, quiero ya desligarme de esos mentores o esos ídolos que nosotros llamamos, ¿verdad? A empezar a poner ya su propia marca o su propia huella, su camino. Te voy a- ¿Cuál fue el diferenciador que dijo, esto me marcó y aquí empezó un camino nuevo? Te voy a contar tal vez te va a sorprender la respuesta que todo el mundo espera oír. Pero por años me acuerdo que había alguien que siempre me decía, Rafa, ya es momento deberías de empezar poco a poco. Ahorita, mientras que estás trabajando con estas empresas fuertes, paralelamente va algo chiquito y vas creciendo y demás. Yo decía, sí, este año lo empiezo. No se me pase el año, sí que lo arranque. Y se me pasaba un año, se me pasó el otro, se me pasó el otro. ¿Cuándo empecé? Por obligación. Porque un día me quedé sin trabajo. Y entonces en ese momento pues yo salgo de la empresa y me miro un poquito, dije, bueno, tal vez esta es mi oportunidad para hacerlo. Sin embargo, creo que algo que a todos nos pasa es ese temor, ¿verdad? Temor. Yo en ese momento, pues con mis hijas, yo vivía con mis hijas en ese entonces, y ahorita mis hijas ya viven fuera, pero tenía un montón de responsabilidades económicas inmediatas, y te ves con esa necesidad de, ok, me quedé sin chance, hay que empezarse a mover, me empiezo a mover y empiezo a mandar currículums. Mientras tanto digo, sí, voy a empezar, ahorita es cuando tienes que empezar tus propias cosas y empezar a hacer lo que siempre quisiste hacer y emprender en ese nuevo negocio. Lo empiezo a hacer, pero claro, prioridad, y si te soy honesto, mi grado de prioridad tal vez era un 5, 10%, y tal vez el 90-95% mi prioridad era mandar currículums y hablar con gente, porque a fin de mes tenés que cubrir necesidades y tu emprendedurismo no va a cubrir la necesidad para el 30, o sea, tu emprendedurismo es a mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces empecé a hacer, pero me miro en una situación difícil porque al final de cuentas pues a lo que yo estaba aplicando en su momento, pues tú vas escalando y escalando y escalando y cada vez la pirámide se hace más chiquita, ¿verdad? Entonces, tal vez los puestos técnicos y demás, pero ya los puestos gerenciales ya son mucho más peleados. Y entonces, cuando estás buscando ya un puesto gerencial, las oportunidades que hay cada vez son menores y menores. Y entonces me miro obligado, al final de cuentas, de pasar varios meses en donde yo miraba que la cosa no caminaba y dije, no, aquí o te mueves o te mueves. O sea, realmente creo que y la vida te va poniendo, y gracias a Dios por eso te digo, porque si no hubiera sido así, yo no sé realmente, todos decimos, sí, somos valientes y nos metemos, y hoy por hoy, claro, por supuesto, hacemos proyectos y nos embalantamos y hacemos proyectos con inversiones multimillonarias y demás, y por supuesto que se requiere valor y confianza y fe, pero te digo, en ese momento no sé cuánto me hubiera tomar yo realmente la decisión. Creo que la vida me la tomó o me empujó, la misma vida me tiró a la piscina y me dijo, o es ahorita o es ahorita, pues. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te quedaste sin trabajo hasta que dijiste, va, ya, olvídalo, no está funcionando lo otro, no estoy consiguiendo el trabajo que quiero, me tiro de lleno a emprender? Entre 7 y 9 meses, me acuerdo. Ya. Que fue un proceso como de una gestación, o sea, fueron 9 meses en donde yo pasé, todavía con la esperanza y hasta que finalmente dije, no, me enfoco en esto y empiezas a creer en esto. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo te decía que le pones grado de prioridad de 5 o 10% a tu emprendedurismo y un 90% a tu aparente seguridad de un trabajo aparentemente estable, realmente tu energía está enfocada en lo otro. O sea, tú no puedes enfocar tu energía al 10%, pues. Es como que vayas al gimnasio y levantes pesas al 10% de tu capacidad. Eso no te sirve de nada. O sea, vas a salir a correr para entrenar una maratón y vas a correr al 10% de tu capacidad. O sea, no haces nada. Mejor no corres. Entonces, sí. Exacto. Entonces,
Y eso fue lo que puse a pensar. Y dije, no, tienes que enfocar tu energía completa y todos tus recursos que tenés. Y no me refiero a recursos económicos, a recursos de tiempo, a recursos de si vas a salir, que sea con alguien que te deje algo productivo, que un contacto, PR, etcétera, etcétera. Pero enfocar tus recursos hacia lo que estás, ¿verdad? Y es emprender. Entonces sí, fue un proceso como de 9 meses en donde dije, no, aquí me enfoco en lo que siempre quise hacer, en mi sueño de hacer, y hacerlo bien. Creo que un principio fundamental que todo emprendedor tiene que tener y es tu motivación por cuál ser emprendedor, porque te puedes confundir. Mucho es ambición, ¿verdad? O sea, te puedes confundir con algo que no es sano, y eso es yo quiero ser empresario porque yo quiero ser el que manda, yo quiero tener mi horario, yo quiero tener lo que no sé, o sea, vas mal, o sea, eso no nace bien. Claro. Creo que al final, y algo que sí te puedo decir y asegurar es que el principio de haber empezado esta empresa y este grupo de empresas y esta corporación fue realmente poder formar en un equipo, poder darle la oportunidad a las personas, dar la oportunidad en su momento que me dieron a mí, ¿verdad? Y poder, al final de cuentas, pasar ese legado también, ¿verdad? A personas y dar la oportunidad. Y te lo digo, dentro de la empresa, a la fecha lo cumplimos, y todo es por fases de crecimiento, ¿verdad? Nosotros nunca hemos contratado a un gerente o a una gerente dentro de la empresa, dentro del puesto de gerente, sino que todos han ido creciendo desde auxiliar de dibujante, y hoy por hoy son las gerencias principales de la empresa, lo mismo la gerencia administrativa y demás. O sea, es ese crecimiento. Sí, pues, y mencionabas algo bastante importante, que era la excelencia. Para ti, ¿qué es ser una persona excelente? O sea, ¿qué es alcanzar la excelencia? Porque me imagino que se puede alcanzar la excelencia en distintas partes, ¿verdad? Obviamente profesional, pero ¿qué es ser excelente para ti como concepto? Por ejemplo, para mí o para los chicos de VMware en 3D es el mejor artista en 3D, por ejemplo. Claro. Integrar todo con super detalles. Pero para ti como persona, ¿qué significa ser una persona con excelencia? Mira, la excelencia, hay un arquitecto en Guatemala, cuando yo trabajé con esta firma de arquitectos, y es uno de los arquitectos más famosos de Guate, yo lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, y una vez estaba en una conferencia y le preguntaron cuál fue o cuál es tu mejor proyecto, y tal vez es uno de los arquitectos que más proyectos ha hecho en Guatemala, y su respuesta fue el siguiente, y me encantó. Yo tendría, no sé, 20 años cuando vi eso, y se me grabó, y a la fecha nunca se me olvida, y creo que y lo adapté para mí, y le dije, te lo voy a robar el dicho, pero sí, creo que tu mejor proyecto debe ser siempre es el próximo, y lo hemos cumplido. ¿Qué es la excelencia para mí? Es un poquito bajo ese principio, es que lo que hagas mañana sea mejor de lo que hiciste hoy. Tu mejor proyecto va a ser el siguiente, ¿verdad? Tu mejor relación va a ser la siguiente, ¿verdad? Tus mejores amigos son los que hoy estás formando para el futuro. O sea, es la excelencia, al final de cuentas. Creo que es eso, buscar que tu mañana sea siempre el mejor que hoy. ¿Y cómo lo logras? Es sabiendo pues que hoy vas a terminar el día y vas a hacer las cosas para que mañana sea un día más fácil, ¿verdad? Porque si puedes resolver algo hoy, vas a asegurarte mejor tu futuro y demás. Asegurarnos de eso, ¿verdad? Creo que así definiría la excelencia. Sí, y estas marcas, como, bueno, yo la más famosa arquitectos que conozco es 6 arquitectos. Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo tú lo ves a ellos? O sea, pues la empresa donde yo participé que te contaba, la primera empresa fue 6 arquitectos, y precisamente el dicho de esta persona fue Pipo Lara, que es de Solares y Lara, que es integrante de 6 arquitectos, con quien me enseñó ese dicho. Y te digo, tuve la oportunidad de trabajar con ellos por varios años, más de 8 años o algo por el estilo. Sí, fue bastante. Sí, y te digo, fue una excelente escuela, gente súper honorable, con excelentes principios, súper profesionales, y una generación arriba de mí. O sea, fueron compañeros de mi papá de arquitectura, me recuerdo, y que hoy por hoy te digo, les tengo muchísimo respeto,
creo que a pesar de ser una empresa en donde, bueno, uno ya no está y el resto ahora tienen asociados, y lo cual creo que fue muy bueno, pero que ya es gente mayor al final de cuentas, te digo, se ha mantenido muy bien. Creo que a esa edad, qué bonito, o sea, y qué bonito nosotros poder llegar realmente a los, ¿verdad?, 80 años promedio, y decir, tienes una empresa que tiene un legado, que tiene un nombre que dejaste, que ya vendrá otra generación y la enfocará, no sé, de acuerdo a una nueva tendencia, a un nuevo milenio y demás, pero sí, te digo, 100% respeto hacia ellos. Mira, ¿y cómo escogen un proyecto ustedes? Por ejemplo, claro, ¿viene alguien con una idea, te presenta el proyecto, o ustedes mismos están buscando esa oportunidad dentro de buenísima Premium? pregunta. ¿Cómo funciona? Me encanta esa pregunta. Fíjate que precisamente el gran error en desarrollo inmobiliario, o lo que yo he vivido como error en desarrollo inmobiliario, es precisamente cuando llega alguien y te presenta una idea o te presenta un terreno y te dice vos, porque todo el mundo creemos que tenemos lo mejor. El mío es el mejor. Sí, y tenés tu terrenito por ahí que te dejó tu tía o qué sé yo, o familiar, y decís, mira, este terreno es una maravilla, vale oro. Y muchas veces queremos encajar ese tipo de terrenos o de negocios en que funcione. Y no es lo ideal. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros, bueno, primero subcontratamos a una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado, los cuales actualizamos nosotros cada 2 meses. O sea, nosotros generamos estudios de mercado 6 al año. Aparte de eso, tenemos un equipo de comercialización dentro de nuestra oficina, en donde hay personas dedicadas para estar sondeando el mercado inmobiliario también. O sea, nosotros hacemos nuestros propios estudios de mercado. Y hacemos análisis desde segmentación, análisis de absorción de mercado. Estudiamos mes a mes cómo van las ventas de todos los proyectos inmobiliarios en la ciudad, para ir viendo qué zonas se van moviendo más rápido y qué zonas se van moviendo más lento, dónde hay mejor absorción, dónde hay más oferta y dónde hay más demanda y los precios que la gente paga. Entonces, cuando tenemos el estudio clarísimo mes a mes de cómo se está comportando las distintas zonas de la ciudad, entonces donde empezamos a hacer cacería de zona. O sea, vamos viendo y decimos, creo que la zona 15 se va adaptando, vamos estudiando y vamos viendo las tendencias y decimos, ok, por ejemplo, zona 13, zona 14, zona 10, la tendencia va hasta acá, o el año entrante esta zona va a estar, ya podemos empezar a predecir cómo va a comportarse esa zona determinada. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente nosotros, bueno, iniciamos un proyecto cada año, o sea, cada año exacto arrancamos con proyectos nuevos para ir traslapando proyectos en distintas fases. Eso significa que un año estamos planificando y diseñando un proyecto, y luego el equipo de diseño y planificación termina ese año de trabajar ese proyecto y se mete al siguiente y se mete al siguiente, y así va. Y lo va pasando después al equipo de producción. ¿Y cuánto toma más o menos cada proyecto en promedio? Me imagino que varía. Desde el nacimiento del proyecto, desde en donde compramos la tierra y empezamos a hacer el primer sketch hasta la entrega del último apartamento y los cierres fiscales y cierres financieros del proyecto, y la entrega ya donde te entregamos tus llaves, dura aproximadamente 40 a 44 meses. Ya. Sí. Y son principalmente apartamentos, ¿verdad? Sí, estamos más en el segmento de edificios de apartamentos. Pero termino de responder tu pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Es precisamente, vamos a buscar y nos dedicamos mucho a estudiar en dónde es los mejores segmentos, los mejores lugares para, al final de cuentas, empezar a hacer un desarrollo. Y cuando encontramos, empezamos a buscar tierra. Tocamos puertas, trabajamos con muchas empresas de real estate y empezamos a buscar la tierra adecuada para el proyecto, de acuerdo al segmento, al grupo objetivo, vemos los metros que necesitamos y empezamos a hacer eso. Claro, a veces nos lleva hasta bueno, en este caso ahorita tenemos un caso particular en donde estuvimos esperando casi 3 años un sector y una calle específica.
¿Por qué lo hacemos? Al final de cuentas es mejor, o sea, cuando te empezás a desesperar y dices, ay, empecemos a hacer esto, este terreno, y lo tratas de adaptar para algo, por supuesto que puede funcionar, pero lleva un poquito más de trabajo. Y creo que las cosas y los mejores proyectos se han dado en donde realmente lo tienes planificado cómo hacer. Y mira, te lo pongo, por ejemplo, siempre nos lo decían cuando éramos patojos, hacer la lista de la patoja que te gusta. ¿Con quién te querés casar? ¿Sí o no? O sea, tus primeros 3 lugares. Hacé tu lista. Yo la quiero, no sé. Y si no la hacías, y lo que pasa es que era cierto, si no hacías tu lista, ¿qué pasaba? Parabas con X y lo que tratabas era después convertirla en esa persona. O sea, y eso pasa en proyectos inmobiliarios. O sea, agarras un terrenito que medio funciona y lo tratas de convertir a puro... Tú quieres nada, algo mucho mejor. Claro, entonces hacé tu lista de lo que realmente quieres. O sea, ¿cuál es tu ideal para hacer un desarrollo inmobiliario? Son inversiones muy fuertes donde no puedes arriesgar al final de cuentas, o no deberías de arriesgar tanto. Vos, ¿y quién está en primer lugar de tu lista? ¿Cuándo? La pregunta En el colegio, en el colegio. Ah, en el colegio, sí. No, ya no me acuerdo. Ya ni te acordás. Yo no, varias listas, digo yo, una en el colegio, Ah. una en la U, y yo ya... Cabal, Para- va cambiando. ¿Sí las tuviste? Yo me gradué de la Rafael Andívar, Ah, de arquitectura, sí. y el MBA y... También lo saqué en la Andívar, Ah, todo ahí. sí. Ah, bueno. ¿Y vos y un MBA cuánto tiempo toma? ¿Año y medio? ¿2 años? 2 años. O sea, en total fuiste a la universidad 6, 7 años. Bueno, no más, si te cuento los 2 además años en administración de empresas en la Marro. Ya. Sí. No, yo iba a decir, siento que a veces es bien difícil. Por ejemplo, yo cuando acababa de salir del colegio y que tenías que escoger y que tenías que ir a la universidad, yo fui a la U 2 veces y las 2 veces me salí. Porque Ajá. no sé, siento que uno a esa edad todavía no tenés una idea Sí. de qué quieres. Yo empecé a tener una imagen un poco más clara como a los 24, 25 años, ahí como que ya te vas pintando la imagen de qué quieres, pero antes de eso... Mira, yo creo que algo importante que creo que todos debemos, la vida no es carrera de caballos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, no necesariamente el que se graduó primero le fue mejor. Cabal. Ni el que tiene más títulos, ¿verdad? Siempre, al final de cuentas, mira, yo tengo un dicho y es, creo que la pasión siempre va a superar al talento y a la dedicación. O sea, cuando tienes pasión por algo, o a la inteligencia, 100%, ¿verdad? No necesariamente el más inteligente es el que le va mejor, es el que tiene pasión por lo que hace, ¿verdad? Es el que tiene esa chispa, y el que busca que las cosas pasen, ¿verdad? Make things happen, ¿verdad? De eso se trata, al final de cuentas. Pero sí, al final es súper importante. Creo que es cómo logras eso, y como lo que decías tú, o sea, tal vez no saliste del colegio y no tenías idea de qué querías hacer. Pues creo que es importante involucrarse en algo, en lo que te gusta, trabajar. Creo que esa experiencia es lo que te va moviendo. Cuando empezás a trabajar, me decís cómo te metiste en el tema de desarrollo inmobiliario dentro del trabajo. O sea, estando trabajando, dije, por supuesto que me encanta diseñar. Seguimos diseñamos nuestros propios proyectos. Nos apasiona diseñar, pero más nos apasiona hacer proyectos rentables. O sea, nos apasiona, al final de cuentas, el negocio inmobiliario, trabajar para nuestros clientes, promover, saber que vas a generar 2.500 empleos por cada proyecto que haces. O sea, ese tipo de cosas, al final de cuentas, manejar esto es lo que te apasiona, ¿verdad? Y sí, eso lo logras, ¿cómo? Involucrándote con algo, yendo a tocar la puerta de él y decir, mira, dame la oportunidad, quiero ver qué hace, te gusta, no te gusta, vas girando, vas moviéndote, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí, ¿no? Creo que a todos nos pasa, pues, o sea, cambiarte de carrera solo es el hecho de que no estabas seguro de lo que querías, pues. Cabal, tenés que ir encontrando tu paso, pero lo importante es que siempre estuviste haciendo algo hasta encontrar lo que Sí. se convirtió en tu futuro, digamos. Sí. Y es que mucha gente piensa, pucha, es que no sé qué hacer y entonces no hago nada. Y no es así, ¿verdad? Tenés que buscar. Y como decías al principio, las cosas se van alineando para que llegues a donde tenés que llegar si estás tomando acción. Sí, yo di clases en la universidad como por 8 años. Uh-huh. Yo le decía, me acuerdo, en algunos años les decía a mis alumnos
Le decía, yo realmente cómo empecé con el tema inmobiliario, y es que en Guatemala pues hay firmas muy fuertes de arquitectura con trascendencia, de trayectoria de muchos años atrás, en donde yo decía, quién te va a llegar y te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, ¿será que me puedes hacer un edificio de 25 niveles? O sea, porque vas con quien tiene la experiencia de hacerlo y quien tiene el nombre y la firma, y que la firma ya tiene un valor. Y entonces, por supuesto, te gradúas de arquitecto y lo que sales haciendo es un chalet para un tutío en Atitlán, una casita de verano en Tecpan para la tía no sé qué, y paras haciéndote como proyectos chiquitos y te cuesta mucho levantarte y hacerte un nombre y una firma. Y entonces yo siempre le decía siempre a mis alumnos, se los dije todo el tiempo, y es, como yo sabía que nadie me iba a tocar la puerta para hacer un edificio de 30,000, 25,000 o 40,000 metros cuadrados, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hago yo mismo? O sea, ¿por qué no me convierto yo en mi propio cliente? Y entonces ahí es donde empieza esa idea del grupo corporativo, en donde la empresa de diseño le trabaja a la empresa de desarrollo, y la empresa de comercialización vende los proyectos que hace la desarrolladora, y al final de cuentas, ¿verdad? Es una sinergia completa dentro de un grupo corporativo. Pero creo que es importante al final saber cómo lograr, ponerte a pensar, cómo lograr realmente rentabilizar algo que siempre es tu pasión. Y no te equivoques en el hecho de pensar, no, es que a mí lo que me gusta tal vez no es rentable, porque si alguien te puede dar fe de eso soy yo, porque arquitectos de plata yo no conozco, o sea, de verdad, o sea, no es una carrera que te deje que sea súper rentable, pues, o sea, no es una medicina. No te vas a hacer medicina. millonario siendo arquitecto. No, pues, pero no es como que seas sí, hay carreras que de por sí te dicen, puchis, o sea, esa carrera es súper rentable, ¿verdad? Pero los arquitectos por lo general no, pues son artistas, ¿verdad? Y es una carrera muy sacrificada, y al final de cuentas no cobras. Yo empecé un curso, mira, y esto creo que le puede aportar a algunas personas. Cuando yo empecé a dar un curso de desarrollo inmobiliario, yo implementé ese curso en la universidad, pues no existía el cómo comercializar tus proyectos, yo lo implementé ahí con el director de carrera. Y yo les decía, el primer día a todos los alumnos, les decía, yo les voy a enseñar cómo cuando ustedes se gradúen, qué bonito todo lo que van a poder cobrar. Y entonces les decía, mira, pues un arquitecto, ustedes van a hacer un edificio. Llegó alguien y le pidió un edificio no tan grande, 10 pisos. Y le metía números yo a los metros cuadrados y y ellos me iban dando los datos, 10,000 tantos metros cuadrados, 10,000 metros cuadrados de construcción y y ustedes, ¿a cuánto está el metro cuadrado de construcción? $500. Entonces es una inversión de tanto. ¿Y cuánto cobra el arquitecto seguro en arancel? El 5%. Y le puse el 5%. ¿Y cuánto se tardan ustedes en desarrollar ese proyecto? 1 año, Y entonces, ¿cuánto iban a cobrar? Y entonces iban a cobrar, ¿qué? $200,000, un tema así. Y todos se les abrían los ojos, ¿verdad? Eso es estudiante. Entonces, 200,000, todos se les abrían. Y entonces, ¿cuánto le tenés que pagar al ingeniero estructural? ¿Y cuánto le tenés que pagar al ingeniero hidráulico? Y tu equipo de dibujo, y tu oficina, y tus gastos fijos. Y te parabas quedando con $50,000 por proyecto. Entonces, pero un año. Y al final de cuentas, ellos venían y decían, todavía medio abrían los ojitos. Y después les decía, bueno, esto es lo que cobra un arquitecto. Pero ahora te voy a hacer los números desde el punto de lo que cobra una empresa de real estate, solo por vender los apartamentos que tú diseñaste. Y entonces, esos 10,000 metros, ellos te cobran el 5%, pero no del costo, del precio de venta. Y el precio de venta lo multiplicas por 1.4, 1.5. Claro. Y entonces vienen y le saco el 5% masiva, ¿verdad? En donde ellos no le pagan al ingeniero estructural, pagan su oficina y punto, y te cobran el 5%. Entonces el arquitecto, resulta que por les hago los números y les digo, mucha, el arquitecto se queda o cobra, por decirte, $200,000, de lo cual todo lo reparte, y te quedan 50,000, y el vendedor, que claro, no estoy desmereciendo el trabajo de ellos,
tenemos una empresa de comercialización Sí. y tenemos excelente relación con todas las empresas de real estate en Guatemala y son aliados nuestros en todos los proyectos, son parte fundamental, ¿me entiendes? Pero Claro, lo si, que- si alguien no vende, no importa Claro, lo que hagas. por supuesto, puedes hacer lo mejor del mundo, pero si no se vende, de nada te sirve. Y entonces por eso es que ellos cobran lo que cobran y es súper merecido. Cabal. Y entonces te digo, pero Pero es más fácil. no necesariamente es más fácil. Lo que te quiero decir es de que la carrera de arquitectura, tenés el título de arquitecto y sos como ahí viene don arquitecto, pero al final de cuentas lo que te quiero decir es, no es una carrera rentable. No estoy diciendo quién es más fácil o no, no es una carrera rentable. ¿Y por qué? Entonces les decía, el chavo que vendió los apartamentos, la empresa que comercializó, gana al final de cuentas, te hago los números, de 4 a 5 veces más de lo que ganó el arquitecto. Sí, claro. ¿Y sabes en cuánto tiempo? En 4 o 5 meses, 4 meses que vendió el proyecto y el arquitecto estuvo un año en planificando. Entonces, cuando les hago los números, digo, muchas están en la carrera equivocada, métanse a mercadeo y métanse a comercializar, o sea, realmente. Y entonces todos se van, wow, claro, entonces, y ahí es donde empiezo yo a enamorar a la gente y decirle, sin embargo, puedes estar sobre todos los demás, y es en el tema de desarrollo. ¿Por qué? Porque vas viendo todo el tema financiero y entonces, wow, se ponían todos los estudiantes como, wow. No estabas tratando de hacer de que se salieran de la carrera. Al contrario, pero ¿sabes qué estaba tratando de hacer? Que se enamoraran de la parte comercial, que se olvidaran de la parte artística de la carrera por algún momento y que eligieran una parte comercial. Y era un curso optativo en donde el que quería ser arquitecto como artista y hacer su arte y demás, la podía seguir, pero el que quería comercializar se metía conmigo en estos cursos y cómo hacer rentable al final de cuentas tu carrera y poder manejar fondos de inversión y demás, todo eso. Pero lo que te digo es siempre, y creo, te lo hablo en mi carrera y te pongo el ejemplo, pero creo que, y el mensaje que quiero dar es, en todas las carreras siempre existe esa posibilidad de cómo realmente sacarle ese provecho máximo a lo que realmente te apasiona. Y no te confundas, no porque digas, es que yo necesito ya cubrir ciertos gastos, o tengo una familia, o tengo ambición de plata, porque todos la tenemos, me voy a cambiar de carrera y me voy a sacrificar por hacer plata. No. Tenés que hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, pero tenés que sentarte una tarde sin tus amigos, sin la tele, sin redes sociales, y sentarte realmente con tu cerveza, con una copa de vino, con una limonada, con lo que querrás, y ponerte a pensar y hacer tu estrategia de realmente cómo poder comercializar y cómo poder llegar a hacer una idea que te gusta, hacerla rentable. ¿Verdad? ¿Y consideraste o has considerado alguna vez tirar la toalla? Jamás. Nunca. Nunca has estado en una situación que dices, ya no doy, hasta aquí llegué. No. Que evidentemente no pasó, pero ¿lo consideraste? No. No, jamás. Okay. Sí, mira, creo que sí, nos hemos caído más veces, nos hemos levantado más veces de las que nos hemos caído, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, sí, te digo, triunfos hemos tenido, por supuesto, tenemos éxitos, proyectos exitosos, pero tal vez he fracasado más veces de las que hemos triunfado y eso es lo que nos hace lograr la excelencia que hoy tenemos. Si no, nunca consideré tirar la toalla. No había hacia dónde también, ¿verdad? No había para dónde tirarla y no, todo lo contrario, te caes y te levantas más fuerte y con aprendizaje, y es que eso es lo importante. Cada vez que nos caemos y nos levantamos, te levantas con el aprendizaje que no tuviste antes de caerte. Y entonces eso es lo que tenés que vas aprendiendo y dices, wow, hoy soy más fuerte, soy más sabio que la vez pasada. Estar dispuesto a fracasar. No se vale tirar una toalla si ya tenés más conocimiento que antes, y antes no la tiraste y hoy tenés más conocimiento, más sabiduría, más expertise. Sí, es un mal negocio tirar la toalla. Excelente análisis. ¿Y cómo es el proceso de análisis cuando tenés que hacer algo que no querés hacer? Llámese ir a una reunión a la que no querrás ir, o llamar a alguien y darle una mala noticia que no querrás hacer. ¿Cuál es ese proceso de pensamiento de cómo tomo acción en algo que realmente no quiero hacer? Fíjate que en esa pregunta sí me complicás. Okay. Y me agarraste sin conocerme, me diste en el clavo, porque
es ese procrastinar lo que no nos gusta. Ujú. Y te digo, mi carácter, desde que yo soy pequeño, mira, te voy a poner el ejemplo. Yo cuando estaba en el colegio en primaria y tenía semana de exámenes, yo esa semana me quedaba dormido. Llegaba a mi casa, me dormía toda la tarde. ¿Te apagabas? Me levantaban a cenar y me volvía a dormir, o sea, me apagaba. Y era como mi proceso, mi forma de huir de la realidad, como desconectarte y huir de eso. Entonces, lamentablemente te digo, sí, mi carácter es un poquito y ha sido de evitar el conflicto o evitar esa confrontación siempre, desde las relaciones hasta el trabajo y todo tipo, la universidad, todo. ¿Cómo lo hago hoy? Fíjate que, bueno, número uno, al mal paso darle prisa. Apoyarte mucho en tu equipo, que eso sí lo hago. No, casi nunca estoy solo cuando tomo una decisión. Ok. Nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Siempre creo que 3 o 4 o 5 puntos de vista te dan mucho más sabiduría que uno solo. Y lo hago desde que empezamos con un proyecto nuevo y que yo llevo un terreno nuevo del cual he estado detrás o buscando. Siempre lo presento a mi equipo comercial, a mi equipo de diseño, a mi equipo financiero y se los presento y los escucho a todo el mundo. ¿Qué sienten, cómo lo ven y toda la cuestión? Y lo mismo pasa cuando toco una decisión también negativa. Me pasó esta semana. Tuve que prescindir de unas personas y unos servicios y lo primero que hice fue que llamé a mi coordinador comercial, llamé a la gerente administrativa y lo siento, les digo, miren, ¿qué piensan? Y uno me dice, sí, yo te apoyo. La otra persona me dice, ay, tómese su tiempo, todavía no tomé una decisión, ¿qué prisa tiene? Y yo, pues sí, tiene razón. Entonces, sí que hago, creo que sí me equivoco y precisamente, yo no sé si tal vez es por evitar o por procrastinar un poco las cosas, pero consulto mucho. Creo que en la multitud de consejos está la sabiduría, Claro. ¿verdad? Pero sí consulto mucho antes de tomar una decisión. ¿Y qué es lo más importante que consideras cuando vas a contratar a un miembro nuevo para tu equipo? ¿Cuáles son las características más importantes que buscas en ellos? La principal es pasión. O sea, que realmente tengas pasión por lo que querés hacer, y sed de aprendizaje. Yo sé que tengo mucho que ofrecer y mis colaboradores y la gente que trabaja conmigo te lo pueden decir siempre y aprenden mucho de mí. Me gusta enseñar, me encanta enseñar. Si yo algo aprendo o algo me cayó el norte en la noche, voy y lo comparto con mi gente al día siguiente. O sea, me encanta trasladar la información que voy generando y lo que voy aprendiendo. ¿Qué busco? Cuando hago una entrevista es alguien que me demuestre que tiene sed. ¿Los entrevistas vos mismo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque realmente me gusta ver que la gente tenga sed de aprender. El que quiera llegar sabiéndolo todo, ¿me entiendes? Nadie, ni yo mismo lo sé. Busco también yo aprender de alguien y siempre en todas las entrevistas digo, después de que hago un montón de preguntas, siempre cierro con una pregunta y ¿hay algo que yo pueda aprender de ti? Porque me gusta aprender a mí de todo el mundo, de todos. Y me imagino en el puesto en que esté, no importa. ¿Tenés como tu guión de preguntas que les haces? O sea, más o menos siempre las mismas preguntas o va cambiando dependiendo de la persona o cómo manejas esa parte. Más que todo una plática. Yo creo que más es una plática como más cordial, pero sí hago ciertas preguntas que sí siempre las repito siempre, en todos los casos. Y es tratar de hacer un diagnóstico de qué tanta sed tenés de aprender, porque me interesa gente que quiera aprender, porque la gente que quiere aprender, los profesionales o no profesionales que quieren aprender, te dan la seguridad de que son personas que te van a ser más leales y que van a tener oportunidad de crecimiento en la empresa. Porque el que llega sabiéndolo todo está optando tal vez a un puesto
hasta arriba donde ya no vas a crecer más. Pero si tú tenés o tú me demuestras que tienes sed de aprendizaje, yo sé, o el mensaje que me estás dando a mí como jefe es, yo sé que quiere meterse, aprender, capacitarse, porque lo que le interesa es escalar. Y yo como empresario lo que me interesa es mantener a nuestros colaboradores, o sea, a tiempo, Claro. a largo plazo, pues, pero evitar toda la rotación de personal, que el personal vaya capacitándose, que vaya creciendo y demás. Eso es lo que nosotros buscamos, estabilidad, esa estabilidad. ¿Y quién te la da? Alguien que realmente quiera aprender de ti, que quiera estar, que quiera demás, ¿verdad? Y siempre un gerente o un coordinador de proyecto o alguien, digamos, hasta arriba de la escala, siempre buscas que sea una persona obviamente con mayor experiencia. ¿Eso significa mayor edad o no importa la edad? No, la mayoría de colaboradores dentro de mi empresa es gente joven, o sea, promedio 20, o sea, promedio 26, 30. Yo soy el viejo de la empresa. No. Sí, no, es gente joven. ¿Y por qué? Creo que es una generación creativa. Es una generación que a pesar de que son que todo lo quieren inmediato y desesperados y todo lo que se habla de esta generación, pero creo que es una que tiene excelentes oportunidades y muchas virtudes, ¿verdad? Su creatividad, su ambición, ¿verdad? La garra, al final de cuentas. Y creo que no nos podemos quedar, no es que sea exclusivo, o sea, al contrario, somos muy inclusivos en todo tipo. O sea, no importa, no tengo prejuicios de ningún tipo, claro, en ese sentido. Pero la persona mayor que trabaja en nuestra oficina tiene 81 años y el menor tiene, ¿qué tendrá? 22, por ahí. O sea, sí, somos inclusivos en todo sentido. Pero sí, pero el promedio es gente joven. Ok. Es gente joven. ¿Por qué? Vos, o sea, yo también fui joven, ¿me entendés? O sea... Me imagino que para un montón de cosas tal vez están más dispuestos, ¿no? También tenés un poquito más de energía, estás tal vez más dispuesto a trabajar más horas, trabajar horas largas. Y están dispuestos a aprender un poquito más. Y lo que pasa es que en el tema de arquitectura, por ejemplo, el equipo de comercialización no. El equipo de comercialización, por lo general, sí es el promedio de la empresa de comercialización de nuestros colaboradores, sí anda alrededor de los 40. Es gente un poquito mayor, que ha mucha experiencia en el tema comercial, de ventas y demás. Sin embargo, en las empresas donde está mucha creatividad, donde hay gente más joven, y donde también hay mayor oportunidad como para que ellos se vayan formando con un punto de vista de desarrollo y no solo de arquitectos artistas, ¿verdad? Sino que muy comerciales. Y te digo, hoy por hoy mi equipo piensa así, o sea, siempre se han vuelto un poquito como yo, ¿verdad? O sea, hemos trasladado ese ADN, creo que se ha ido trasladando de empresa en empresa, ¿verdad? Dentro del grupo corporativo. ¿Y cómo logras lidiar con el tema de la creatividad? Por ejemplo, alguien quiere dar un aporte creativo, y tú como arquitecto decís, no, me gusta de esta forma, y al otro arquitecto también, como es artista, ¿verdad? Le gusta de otra forma. Entonces, ¿cómo le hacen para que no haya, no conflicto de egos, ¿verdad? Pero sino conflictos creativos de todo el mundo que dejar esa su huella como cualquier artista, ¿verdad? Claro. Es una obra. ¿Cómo le hacen para no generar ese conflicto de que todas las ideas se vuelvan un conjunto, pues? Fíjate que algo que me sucedió este año y es, teníamos varios proyectos, teníamos, no sé, entre 8 y 12 proyectos simultáneos, en donde estaba tan saturado ya de trabajo que generalmente yo me meto al área de diseño en todos los proyectos. Yo soy yo el que inicia toda la parte de diseño y planificación y conceptualización de los proyectos, pero teníamos tantos proyectos que lo que dije fue, mira, vos encárgate de este, presentámelo y yo sobre eso arreglo el temas. Y me sorprendió
ver de integrantes del equipo y los integrantes más jóvenes un proyecto, bueno, varios, pero uno en particular que me llamó la atención, que cuando me lo presentaron, yo le dije, no le cambio absolutamente nada. O sea, me impactó. Pero ¿sabes qué pasa? Necesitamos todos la oportunidad. O sea, necesitamos todos esa oportunidad de decir, dale, quiero ver qué puedes hacer. ¿Verdad? Y creo que ahí es donde ya no tienes ese conflicto de egos. Porque si es, bueno, yo empecé a trabajar algo, seguirlo, sí, pero yo le quiero cambiar esto y después, como le decís a este que no, hombre, haceme caso, ¿verdad? Sino que le das como mayor libertad a las personas y claro, luego entro yo y desde el punto de vista financiero, yo miro todo el tema financiero de los proyectos y entonces le empezamos a meter números y empezamos o sea, convencemos al creativo de alguna manera de decir, mira, esto está fantástico, sí, pero como esto es comercial, ¿verdad? Al final de cuentas, mira, por supuesto, vamos a hacer esto y esto que llama muchísimo la atención, pero hay que abaratar o hay que hacer o el segmento no te lo permite porque tal vez este es un proyecto, un segmento B, no es un A+. Entonces, mantengamos esta idea para el proyecto que estamos haciendo para el A+, pero para el B, más down to earth, ¿va? Claro. Y el tema de, porque no hay tantos edificios, no voy a decir bonitos, voy a decir más el tema de más extraordinarios, si lo pueden decir. Sí. Como siempre son para arriba, blancos y ya está. Ladrito. Ladrito, y Sí. ¿por qué no se puede hacer? Porque habla del tema de la rentabilidad. El tema de la rentabilidad siempre se ve muy afectado. Fíjate que no solo hacer una espiral o como por ejemplo en claro. Vegas tiene forma de guitarra y todo eso, o cómo no hace match ese tipo de estructuras con la rentabilidad. Mira, no solo se trata de... No le tiro la culpa a la rentabilidad. Porque puedes al final, si tienes un proyecto donde tal vez te gastaste más plata, pero es totalmente diferenciada por su arquitectura, lo puedes vender más caro y ha pasado en Guatemala. O sea, hay edificios que... o sea, nosotros pasamos vendiendo, me acuerdo, puchica, ¿cuántos años? Te estoy hablando de por lo menos de 8 a 12 años, donde nadie excedía los $1,200 por metro cuadrado o $1,300. Claro, te estoy hablando hace 10 años atrás, y ese era el precio, ¿verdad? Que todo el mundo teníamos como ese techo de 1,300, nadie pasaba por metro cuadrado. De repente, ¡ping!, brincaron a 1,500 y de repente salió una propuesta de $2,000 por metro cuadrado. Nos quedamos nosotros en $2,000 y pico, pero nadie, o sea, todo el mundo tenía como mala palabra arriba de 2,500, nadie se atreve. De repente salió una propuesta en Guatemala donde empezaron a vender un edificio en $3,000 el metro cuadrado, el edificio más alto de Guate, y el más lujoso, y si querés, bueno, y si no, no. Y la gente lo pagó y se vendió totalmente en planos, 100%. Éxito. O sea, no creo que sea rentabilidad al final de cuentas porque tu producto está diferenciado y por eso estás cobrando más y la gente lo paga si quieres esa diferenciación. Creo que es un tema cultural y te voy a decir, en Guatemala, para vivienda, no para oficinas ni comercio, pero en el tema de vivienda, que es donde nosotros estamos, tenemos que entender que nuestro grupo objetivo es el guatemalteco, es el chapín. Yo me acuerdo hace ya más de 10 años, estaba diseñando un proyecto emblemático, tal vez uno de los más importantes de Zona 14 en su momento, y yo había puesto un montón de vidrio y fachadas de vidrio y la sala era completa, o sea, vidrio de piso a cielo, y me acuerdo que lo estábamos diseñando en colaboración con otros arquitectos y uno de ellos me dice, mira, un arquitecto mucho mayor que yo, me dice, mira, ¿dónde en esa sala, a quién le vas a vender ese apartamento? Eran apartamentos de 500 metros cuadrados, o sea, eran grandes tickets altos de inversión, arriba de 1 millón cada apartamento. Y entonces me dice, ¿a quién vas hacia qué segmento queremos enfocar este proyecto? Entonces, pues es un segmento ¿quién es? Pero describime quién es la persona. Entonces
decís, pues es aquella señora que tiene el chofer ahí abajo, casada con don, que ya tiene hijos grandes, que llegan los nietos el domingo, y empezás a describirlo con esa persona que te imaginas o que conoces, y que le empezás a poner nombre y apellido, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, y entonces me dice, vaya, ¿y dónde va a colgar su arte? Me hizo esa pregunta esa persona. Y es más, vendiendo un día y entrando yo a una reunión de comercial con una cliente, me dijo una señora, me dice, cuando vio toda esa sala en este edificio, era un penthouse, y me dice, usted sabe que yo tengo una colección de Efraín Recinos y de Elmas Rojas y de no sé qué, que vale más que el apartamento. Y yo, me imagino, le digo, ¿verdad? Pues estás hablando de un apartamento de $4 millones. Y entonces me dice, ¿y usted dónde cree que voy a colgar todos mis cuadros? Y entonces, porque todos eran muros de vidrio, paredes de vidrio y todo. Y entonces dije yo, eso es realmente, culturalmente, y eso pasa en Guatemala, eso no pasa en Miami, por ejemplo, no pasa en Panamá. Pero en Guatemala la gente colecciona arte. La gente valora mucho el arte nacional, el arte, y hay artistas nacionales en donde hay obras de mucho valor, y la gente le da mucho valor al tema del arte. Y sobre todo en ese segmento. En ese segmento, un segmento alto. Y entonces, tú ¿dónde vas a colgar tu cuadro de Efraín Recinos de $300,000? ¿Verdad? Necesitas la pared en tu sala, ¿verdad? Sí, en el baño, es lo único que tiene pared. Pero lo que te quiero decir es, te doy un ejemplo de los cuadros, por ejemplo, y hoy, 15 años después, cuando diseñamos un apartamento, mi equipo de diseño todavía me lo dice, y te lo digo hasta esta semana, 15 años después me dicen, mira, y entonces la sala quedó en esta esquina, cabal, pared para el arte acá, otra pared enfrente para poner tus pinturas. En eso tenés que pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás diseñando para el guatemalteco. Entonces, y en el segmento que estás diseñando. Entonces, ¿qué pasa? La gente, somos muy tradicionales en Guatemala todavía. Hay una cultura muy joven. La cultura joven creo que es muy escasa todavía. Y te lo pongo hay un proyecto en Zona 10, hoy por hoy sigue siendo mi favorito de arquitectura. Un proyecto que precisamente lo hizo Solares y Lara, y los aplaudí mucho a ellos, y siempre se los he dicho, es mi proyecto favorito, incluso de cualquier proyecto que yo mismo haya hecho. Esa arquitectura me encanta. Es un edificio con lofts de doble altura, divino, precioso, súper moderno, que en su momento fue una propuesta súper innovadora. ¿De cuál estamos hablando? En Guatemala. Me da curiosidad. Diagonal 6. Ok. Y te digo, el edificio es precioso, y me encanta. Y los apartamentos de doble altura, aquellos vidrios, ventanales, eran apartamentos son apartamentos de dos dormitorios, donde es un loft y demás. Y te digo... apartamento de soltero. Es un apartamento soltero. Sí. Y yo me acuerdo que cuando se diseñó ese proyecto, el arquitecto diseñador cabal acaba de venir de Nueva York, y yo me acuerdo que yo estaba en una oficina y él entró con los libros y dijo, mira, este proyecto lo vamos a hacer bajo este concepto precioso, lindo, y mira, para mí, y te digo, un concepto de arquitectura espectacular. Proyectazo para mí, 100 puntos, hasta el día de hoy, mi proyecto favorito que hay en Guatemala. Yo, como arquitecto, desde el punto de vista de arquitectura, lo respeto muchísimo, me encanta ese proyecto. Pero comercialmente, en ese momento, ¿a quién ibas dirigido? Ibas dirigido hacia un segmento en donde ahí ya no tiene nada que ver la arquitectura, y es el desarrollador, quien desarrolla el proyecto, al fin de cuentas, tal vez no conceptualizó bien el tema, porque te estabas vendiendo un apartamento en ese año al mismo valor de lo que yo salí en su momento con un grupo a vender un proyecto en Vista Hermosa, de una torre que eran apartamentos de 300 metros cuadrados, 280 para ser exacto. Y los apartamentos de este edificio también tenían 280 metros cuadrados, tenían el mismo valor.
el mismo precio. Pero nuestros apartamentos de 280 metros tenían baño de servicio, dormitorio de servicio, pantry, cocina, comedor, 3 dormitorios, sala familiar, walk-in closet, jacuzzi en el baño. O sea, era una casa, 280 metros, divino, una casa completa, 2 balcones. Y este era un apartamento de doble altura, precioso, divino, con sus gradas, sala de 7 metros de alto. Mano, era un espectáculo, pero 2 dormitorios. Y entonces, ¿a quién es tu grupo objetivo? Como vos lo dijiste hace un rato, un soltero. O una pareja sin hijos. O una pues. pareja Yo sin quería hijos. vivir ahí antes. Va, todos quisimos vivir allá. Sí. O sea, yo también. Pero lo que te digo es, ¿pero qué pasa? Entonces decís, bueno, mira, aquí esta va a ser una inversión de ¿qué? En ese momento eran $300,000 en hace cuántos años, ¿verdad? Pero son inversiones de $500,000. Entonces decís, hoy por hoy te vas a invertir $500,000 en eso. Y yo, el ejemplo que siempre les decía, yo siempre ponía es, vos, cuando yo compré mi primer carro, yo quería un Chevrolet. No, perdón, era un Mustang. Yo quería un Mustang 68, 69, meados y chilero y con sus llantotas y todo. Yo conseguí uno usado de chocolate y se lo dije a mi papá, mire papá, voy a comprar este carro. Y me dijo, papá, no seas menso, me dijo, o sea, te vas a meter a una caja, a una saco sin fondo. Eso, las llantas, que el carburador, que no sé qué. Mano, tu primer carro, cómprate un Toyota, me decía. Cómprate un Toyota Tercel. No es el Tercelito, chiquito. Y yo, papá, no, hombre, pero es que yo quiero mi Mustang. Dice, te va a llevar la mula, no, hombre. O sea, tenés para comprarlo, pero no tenés para mantenerlo. Ni le vas a poder echar gasolina. Y dicho y hecho, no compré un Mustang, pero me compré un Chevrolet. Y me llevó la tostada. ¿Verdad? Doña Tostada, mira, es así que no te agarre vos, porque esa señora que le dicen la tostada es dura. Me llevó la tostada, que el mantenimiento, que la gasolina, que las llantas, porque las llantas del ring había que irlas a comprar a saber dónde, porque no eran comerciales. Y en cambio, mi hermano se compró un Tercel. Y mira, Tu hermano nos hizo caso. en la tienda de la esquina te vendían los repuestos, o sea, el filtro de aire, el filtro de aceite. O sea, en una tienda donde vendían Pepsis, te vendían los repuestos. En cualquier aceitera, las llantas las compras usadas en cualquier pinchazo. O sea, porque eran las normales, las RIN 13, no eran las RIN 19. O sea, y eso es lo que nos han enseñado nuestros papás. En Guatemala esa es nuestra cultura. Es, si vas a invertir algo que te dure para siempre. En Estados Unidos, la gente, y está comprobado, tenemos las estadísticas, la gente compra casas para 5 años. O sea, nunca nadie permanece en un lugar más de 5 años en Estados Unidos. Y entonces tu casa es para los próximos 5 años. Entonces ahí sí puedes comprar un loft, porque va a estar 5. Pero así te enseñaron. En 5 años le das vuelta, le das un flip. Y en 5 años vas a estar entonces con hijos chiquitos, entonces te vas a ir cerca del área de los colegios. Y en 5 años entonces aquellos ya van a estar en el high school. Entonces te vas a mudar del condado a otro condado. Y entonces ellos están programados para que cada 5 años van moviendo de ese carro, de marca, de casa y demás. En Guatemala, ¿qué es lo que te dicen tus papás? ¿Vas a invertir $500,000 en un bien inmobiliario? Mano, sí, estás soltero, André. ¿Quieres irte a tu loft? Sí, mano, y cuando te cases, y después viene el bebé, y después del bebé va a venir el otro bebé, ¿y qué vas a hacer con ese tú? Pues se te va a ir de boca el bebé en el loft, ¿sí o no? Y después, ¿qué haces? No, hombre, cómprate tu casa de una vez, porque nuestra programación no son 5 años, vos aquí compras para toda la vida. Es algo que está cambiando y que queremos cambiar, porque las cosas no son para toda la vida, nada es para toda la vida. Claro. Pero es parte de esa cultura. Entonces, tal vez me extendí con el tema, pero lo que te quiero decir es, al final de cuentas, tenemos que entender que por qué no pasan esos edificios, por qué dejaron de pasar esos edificios chilerísimos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mercado no está para eso. Oye, tu segmento es muy chiquito. ¿Verdad? Ese soltero que se puede gastar $500,000 en un apartamento y vivir 4 o 5 años y después venderlo o dejarlo tirado, son 5 en Guatemala y después se te acabaron, dejas de contar. Entonces tenemos una mente como mucho más comercial, como lo que te digo del Toyota Tercel. Compra un carro que el día de mañana, si te vas a estudiar fuera o te vas a vivir fuera, lo puedes vender en cuestión de 3 días y no te vas a pasar 6 meses tratando de vender un Mustang 69 a alguien que sabe quién te lo va a comprar. Lo mismo pasa en el real estate. Si vas a comprar algo y lo que te enseñan es comprar algo que sea comercialmente
que se mueva. Porque el día de mañana te transfieren de la empresa a una multinacional, te vas a estudiar una maestría afuera, te vas a Estados Unidos, te vas a Sudamérica, te vas a Europa o lo que sea. O sea, ya estas cosas empiezan a cambiar y lo que te dicen es, compra algo que lo puedas mover más fácil, que lo puedas rentar fácil, que lo puedas revender y que no sea ese elefante blanco. Cabal. Mira, y hablando de rentar fácil, ¿ustedes dentro de la comercializadora utilizan Airbnb para algunos apartamentos por un periodo de tiempo o algo, o no se meten en eso para nada? Sí, te voy a contar. Sí, tenemos ahorita, por ejemplo, un proyecto en Vistahermosa donde tenemos prohibido por reglamento, estamos ahorita en construcción y los clientes nos dicen, ¿van a ver Airbnb? Y la respuesta es no. Y nos dicen, ¿dónde firmo? Esa es la respuesta. Y entonces dicen, o sea, si no hay Airbnb, yo te firmo ahorita, me encanta, yo lo quiero comprar. ¿Pero por qué? Conceptualizamos ese proyecto a un proyecto familiar. Ya. Entonces es un proyecto que tiene 4.500 varas de terreno, más de 1.500 varas de jardín, tiene piscina en la planta baja para niños, piscina arriba en el sky roof, tenés jacuzzi, o sea, es un proyecto 100% familiar, apartamentos grandes, muy enfocado a familias y que lo estamos vendiendo al consumidor final. Uh-huh. No tenemos inversionistas ahí que nos compran de 5 en 5 ni nada, sino que es al consumidor final. Entonces, ahí sí prohibimos un Airbnb porque la gente lo que quiere es comunidad familiar. Y no quieres que se te esté metiendo cualquier extraño con tus hijos ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin embargo, ahorita estamos también diseñando un proyecto nuevo en la zona 13. Este es nuestro bebé ahorita de proyecto nuevo, que lo estamos diseñando con un híbrido de Airbnb y con área residencial familiar. Sin embargo, lo estamos diseñando desde ya con elevadores separados, con sótanos separados, totalmente independiente uno del otro, pero sí lo consideramos. Y no te digo, no podemos decir, ay, no, nosotros no nos metemos al Airbnb porque se presta un montón de cosas padres o hay mucha rotación o lo que sea. No, y te digo, desde el punto de vista de inversionista, y nosotros nos quedamos con propiedades en todos los proyectos, o sea, somos inversionistas dentro de nuestros propios proyectos, invertimos capital y equity privado dentro de los propios proyectos, y te digo, al final de cuentas, Guatemala, en el tema de rentas, no es el paraíso de país como para invertir en propiedades y sacarle rentabilidad por medio de renta. Porque la rentabilidad en un bien inmueble en Guatemala es muy baja, ¿verdad? Estamos abajo del 6. ¿Verdad? Vos, Estados Unidos, en su época mala, estaba arriba del 8. ¿Verdad? Vos, o sea, sí, cabal. Entonces, realmente en Guatemala todavía los precios de renta son muy bajitos. Todavía son muy bajos. Creo que esto debería llevar a una tendencia a subir. Pero ¿no sentís que hay mucha oferta y por eso no suben tanto los precios? No, fíjate que de acuerdo a la Cámara de Construcción y a los indicadores de las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios y de la Cámara de corredores de bienes raíces y demás, y todos los indicadores que tenemos de la industria del desarrollo inmobiliario, estamos cubriendo alrededor del 68% nosotros o sea, todos los desarrolladores de la demanda dentro de la ciudad capital. O sea, no estamos ni siquiera llegando a cubrir la demanda, la oferta actual. Y la gente siempre me pregunta lo mismo, y dice, pues, pero es que tanto edificio han de estar vacíos. No, la respuesta es, no estamos cubriendo la demanda total. Pero termino la pregunta que me decías con el Airbnb viene a modificar ese porcentaje tan bajo que te digo de las rentas, porque con Airbnb sí es rentable entonces ya invertir en un proyecto. Si compras un apartamento pequeño y con Airbnb tú puedes llegar a triplicar el valor de una renta normal. Claro. Y eso sí es atractivo. Sí. Entonces, ¿lo tenemos que dejar de lado? No, por supuesto que no. O sea, si nos interesa siempre, o sea, agarrar nuestro segmento de inversionistas, es donde estamos ahorita haciendo esos híbridos en proyectos de Airbnb mezclado con residencia. Interesante. Yo pensé que, pues, donde yo, pues, la gente se pelea por eso, por los Airbnb. Sí. Ajá, o sea, sí, no les agrada que de la nada una persona de 2 metros, canche, extraño, raro, con manitas súper raras, huele mal, no sé, o sea. Claro, ya han de entrar. La gente se pelea por eso porque como todos se juntan en el lobby. Claro. Y luego el lobby de los mismos elevadores se vuelve un problema. El
entonces ya la gente es como, bueno, a mí me vale madre, pero pues Sí. a las personas no. Pues. No, y ¿sabes qué pasa? Que se ha prestado el tema de Airbnb más en las zonas eh, buenas, ¿verdad? Zonas más exclusivas, zona 10, zona 13, zona 14. Se han prestado también a servir como moteles, ¿verdad? Es la verdad, y es Cabal. difícil, lamentable, pues, pero que al final de cuentas, si te pones a pensar, por 100 pesos más, puedes alquilar un Airbnb por del precio de un motel. En un motel tenés 3 horas de uso y el Airbnb tenés 24, ¿verdad? Y puedes pasar la noche y nadie te está echando y estás tranquilo y más un montón de ventajas, ¿verdad? De que no estás saliendo de un lugar feo o qué sé yo. Cabal. Es más, hasta puedes presumir que es tu apartamento. Llevas un par de fotos ahí, las Sí. pones antes. Llegaste tus fotos. Tu cepillo de dientes en el baño. Cabal, cabal. Pero eso es lo que pasa con el Airbnb y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero por eso te digo, suena de chiste, pero desde como desarrolladores tenés que pensar en todo, ¿verdad? Entonces, en Sí. todo esto. Pasó, por ejemplo, en Guatemala, 10 años atrás, dejamos de hacer apartamentos de un dormitorio en zona 14, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se empezaba a prestar a malas prácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un apartamentito de un dormitorio en zona 14, en un segmento alto, un edificio bueno. Lo que pasaba era que en algunos casos, y en algún caso que se dio, lo compraban entre 2 o 3 cuates, ¿verdad? Entonces, mira, pues comprémoslo juntos y nos lo turnamos 3 días cada uno, ¿verdad? Y ese, o sea, malas prácticas que se empezaron a dar, que al final de cuentas, si te digo, empezaron a deteriorar mucho algunos edificios. En eso sí, somos muy precavidos, cuidamos mucho la marca, ¿verdad? O sea, cuidamos mucho la marca y por eso te digo, nos quedamos con propiedades dentro de los proyectos precisamente para tener participación dentro de juntas directivas, dentro de todo lo más, para ir cuidando la marca, porque nos interesa que los proyectos generen plusvalía y que haya esa continuidad de nuestros clientes, ¿verdad? Claro, que la gente diga, bueno, la próxima vez vuelvo a comprar Claro. con ellos por lo que ellos me representan. Ajá. Qué interesante. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que te has topado hasta ahorita? El reto más grande. Mira, creo que los retos más grandes dentro del sector inmobiliario, y no solo te digo inmobiliario, creo que empresarial, de todo, es número 1, nuestro riesgo país. Uh-huh. Que cada 4 años nos vemos en esas preocupaciones de que, bueno, ¿qué va a pasar con la inversión? Viste que todos quieren hablar de política siempre. No es hablar de política, es el riesgo país que tenemos nosotros en Guatemala como riesgo país, porque todas las inversiones van a dar a la industria, claro, a las empresas. O sea, necesitamos inversión, es propia, sí, son inversiones privadas, pero también necesitamos de fondos de inversión e inversionistas en proyectos que al final de cuentas, donde tenés un riesgo país alto, los inversionistas empiezan a sacar su plata, ¿verdad?, fuera del país y asegurarla en otro lado. Entonces, eso es uno de los riesgos más fuertes que nosotros que afrontamos, y también el riesgo país en cuanto a la comercialización de los proyectos, porque la gente dice, ok, mira, tal vez no es el año para comprar un bien, un apartamento, mejor vamos a sacar la plata con un rendimiento de un 9-10% fuera, bancos de primer orden, títulos de valores financieras, más asegurado. Claro, en un proyecto inmobiliario puedes sacar un poquito, puedes sacar más, pero la gente está un poquito más asegurada por el temor de que puede pasar. Eso, número 2, corrupción, ¿verdad? Lamentablemente, sí te digo, creo que nos pasa a todos los empresarios, es toparnos con instituciones que no avanzan rápido sin no mordida. Que no avanzan rápido. O sea, la mordida está fuera de la mesa, o sea, está off the table, ¿verdad? Eso no se da y no lo hacemos, ¿verdad? No participamos de esto, pero creemos que las cosas tienen que hacer lo que salga y bien hecho, pero me refiero a muchas instituciones que lamentablemente quisiéramos nosotros que fueran mucho más ágiles,
no solo por nosotros mismos, te digo, por nuestro país. Sí, claro. Porque todo esto es desarrollo, ¿verdad? O sea, todo esto genera desarrollo, trabajo y demás, inversión. Y muchas veces te ves, mira, no es hablar de política, pero ayer en un evento y hoy estaba en la mañana en otro, la gente 2 veces en menos de 24 horas oí el mismo comentario, es mira vos con que nos dejen trabajar. Y eso ya se volvió un dicho del empresario guatemalteco. Mira a quién vamos a apoyar o qué vamos a hacer con las elecciones. Vos con que nos dejen trabajar, imagínate. O sea, ya es triste, pues. O sea, ya llegamos al punto de decir con que nos dejen trabajar, pero es cierto. O sea, solo con que no nos traen, vamos, con que nos pasen los expedientes y que los pasen bien, ¿verdad? Vos en buen tiempo y demás. Con que nos dejen trabajar, vamos. Creo que ese es lo que afronta el empresario en Guatemala día a día. Es ese riesgo del país que tenemos. Ya. Bueno, Rafa, y para terminar, si pudieras regresar con el Rafa de 20 años y tenés 3 minutos para aconsejarlo, ¿qué le dirías? ¡Wow! Número 1, no perdas la fe. Uh-huh. Creo que los momentos donde tal vez te desmotivaste fueron los que te hicieron perder el tiempo. Número 2, no perdas el enfoque. El tiempo que yo he perdido o las cosas que en donde hemos fracasado o caído ha sido por desenfoque, ¿verdad? Y después te ves y dices, la perdí 3 años pensando tonteras o haciendo estas tonterías. No perder tu enfoque. Y creo que eso sería el consejo que me haría. Después, equivocate, seguite equivocando y seguite levantando. Me gusta ese. Pero cada vez que te equivoques y que te caigas, agarrar, y eso sí te lo aconsejo, y eso es el consejo que tal vez se le daría hoy yo a los de 20 años, y es algo que yo practico, y es cada vez agarra tu iPad o tu cuaderno o lo que tengas y escribí. Porque es bonito cada día leer y decir, me caí, hice esto, me levanto, hoy me levanto, y lo vuelves a leer y lo vuelves a ver y vuelves a ver todas las lecciones aprendidas. En ese momento es donde empiezas a crecer y empiezas a madurar ese tipo de situaciones. Pero sí, hay que caerse, pero lo que sí es obligación es levantar. Mira, caerse es, al final de cuentas, es opcional tomar la decisión. Los valientes se caen. ¿Querés play safe? Jugar seguro, seguramente no te vas a caer. Vas a jugar un partido de fútbol, una chamusquita, y te vas a ir muy safe, no te vas a caer. Pero si te querés arriesgar a meter un buen gol, seguro te vas a raspar un par de rodillas. Te vas a caer. Pero lo que sí es indispensable, eso es selectivo, ¿verdad? Pero lo que no es selectivo es levantarte. Eso es tu obligación. Te tienes que levantar. Te vas a levantar y te vas a levantar más fuerte y más gallo. Ya vas a saber cómo pegarle a la pelota. Buenísimo. Muchas gracias, Rafa. Buena onda por estar aquí con nosotros. Apreciamos mucho tu tiempo. Un placer. Muchísimas gracias.